Una familia rica humilla cruelmente a la novia pobre de su hijo, pero lo que sucede en el altar deja a todos sin palabras. Lo que parecía ser un cuento de hadas se convierte en una pesadilla pública. Frente a la alta sociedad, la joven sufre el desprecio y las burlas más despiadadas, pero en el momento más inesperado, algo ocurre. Las flores, las promesas y los votos se detienen, y la verdad que ha permanecido oculta durante años finalmente sale a la luz. ¿Qué harías tú si todo el poder estuviera en tus manos por un solo instante? No te pierdas esta historia de traición, venganza y redención, porque cuando el amor y la dignidad están en juego, nadie sale ileso. El cielo sobre la mansión parecía pintado a propósito, un tono dorado al atardecer que auguraba una noche perfecta. Las paredes blancas relucían como una promesa de eternidad, y los jardines, con rosas y jazmines florecidos, olían a lujo y perfección. Cada rincón de la casa de Valeria exudaba poder, pero dentro de esas paredes el aire era frío, no el frío del clima, sino el de las miradas afiladas, las sonrisas tensas y las intenciones ocultas. El eco de los pasos nerviosos de Alma resonaba en los mármoles pulidos mientras atravesaba el inmenso vestíbulo. Ella había puesto todo su corazón en esa noche, vistiéndose con el mejor atuendo que podía permitirse, un vestido sencillo que había cosido con sus propias manos, esperando que la familia de Fernando viera en ella lo mismo que él había visto desde el principio. Su cabello estaba recogido en una trenza elegante y llevaba unos zapatos gastados pero limpios. Fernando la tomó de la mano apenas cruzó la puerta, como si ese gesto fuera suficiente para protegerla del juicio que se cernía sobre ellos. La voz de él, susurrando, «No te preocupes, todo estará bien», era lo único que la mantenía en pie. Sin embargo, al mirar a su alrededor, Alma sintió que ese mundo no la acogía. Los candelabros de cristal, los tapices importados, las esculturas que adornaban las esquinas, todo aquello parecía gritarle que no pertenecía allí. Las miradas la siguieron como una sombra, ojos inquisitivos que la juzgaban, sonrisas fingidas que la desnudaban sin pudor. Pero fue cuando llegaron al salón principal que Alma sintió la primera punzada en el pecho. Valeria estaba allí, sentada en un sillón de terciopelo como una reina en su trono, rodeada de invitados que reían suavemente con copas de champaña en la mano. La mujer la recibió con una sonrisa pequeña, cortante, de esas que no se dan para agradar, sino para señalar que el enemigo ha llegado. «Así que tú eres Alma», dijo Valeria, arrastrando las palabras como si saboreara cada sílaba con cierto desdén. «Fernando nos ha hablado mucho de ti». Alma intentó responder con una sonrisa tímida, pero las palabras murieron en su garganta. Sentía las manos sudorosas y el estómago revuelto, como si todo su cuerpo supiera lo que estaba por venir. Fernando, apretando su mano, la condujo hacia la mesa donde los esperaban. Los cubiertos brillaban bajo la luz de las velas y las sillas, tapizadas en seda, parecían demasiado imponentes para alguien como ella. La cena comenzó con cortesía forzada. Los comensales hablaban de viajes a Europa, de inversiones en bienes raíces y de eventos exclusivos a los que solo unos pocos privilegiados asistían. Alma permanecía en silencio, intentando disimular su incomodidad. Pero cada comentario era una aguja que la hería. «¿Y qué dices, Alma?», intervino de pronto Esteban, el hermano mayor de Fernando, con una sonrisa sarcástica. «¿También estás acostumbrada a este tipo de cenas o prefieres algo más sencillo?» El comentario provocó risas contenidas alrededor de la mesa. Alma sintió un calor incómodo en las mejillas, pero se obligó a mantenerse serena. «La sencillez no tiene nada de malo»,
respondió esforzándose por sonar segura. A veces, lo más simple es lo más valioso. Esteban arqueó una ceja, divertido por la respuesta, pero no insistió. Sin embargo, Valeria decidió que era hora de tomar el control de la conversación. Dejó su copa sobre la mesa con elegancia y dirigió una mirada penetrante a Alma. Es admirable cómo encuentras belleza en lo simple. Pero, querida, un matrimonio no puede sostenerse solo con amor y sencillez. En esta familia sabemos que la estabilidad y las apariencias lo son todo. Fernando intentó intervenir, pero su madre lo detuvo con un gesto suave, casi imperceptible. Luego, como quien da un golpe final, Valeria sacó un sobre de su bolso y lo dejó sobre la mesa, justo frente a Alma. Esto es para ti. Tómalo como una pequeña ayuda para que puedas seguir tu camino sin complicaciones. Alma miró el sobre como si ardiera. Sabía lo que contenía antes de siquiera abrirlo. Dinero. Dinero para que desapareciera, para que dejara de ser un problema para esa familia perfecta que no la quería. El nudo en su garganta se hizo más fuerte, pero se negó a dejar que las lágrimas brotaran. «No tienes por qué hacer esto, mamá», murmuró Fernando, apretando los puños con impotencia. «Es lo mejor para todos, hijo». La voz de Valeria era suave, pero llena de veneno. «Ella no pertenece a nuestro mundo, y es mejor que lo entienda ahora». Alma respiró hondo, intentando contener el dolor que amenazaba con desgarrarla por dentro. Quiso levantarse y salir corriendo, pero algo dentro de ella la detuvo. Miró a Fernando, esperando encontrar en él la fuerza que necesitaba, la promesa de que no estaba sola en esa batalla. Pero Fernando, atrapado entre su amor por ella y la lealtad a su familia, permaneció inmóvil. Ese silencio fue el golpe más doloroso de todos. Alma se levantó lentamente, con la dignidad que aún le quedaba intacta. Tomó el sobre, lo miró por un momento, y luego lo dejó caer sobre la mesa con delicadeza, como si el peso del dinero ya no significara nada para ella. «No necesito su ayuda», dijo en voz baja, pero clara. «Nunca la necesité». Los invitados la miraron con sorpresa, algunos con burla, otros con curiosidad. Alma dio un paso atrás, sintiendo cómo su corazón se rompía en 1000 pedazos. Luego, sin mirar a nadie más, se dio la vuelta y salió del salón, dejando atrás no solo la mansión, sino también las esperanzas de un futuro con Fernando. El sonido de sus pasos resonó en el pasillo, y la puerta de la mansión se cerró a sus espaldas con un eco frío. Afuera, la noche era oscura y silenciosa, como si el mundo entero hubiera decidido darle la espalda. Fernando permaneció en su lugar, mirando la puerta por donde Alma se había ido. Quería correr tras ella, pero algo lo mantenía anclado allí, como si las cadenas invisibles de su familia fueran más fuertes que el amor que sentía. Alma caminó por la calle desierta, sintiendo cómo las lágrimas finalmente corrían por su rostro. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de esa noche. La humillación que acababa de sufrir no era algo que pudiera olvidar fácilmente. Pero en lo más profundo de su ser, una promesa comenzaba a formarse. Algún día, encontraría la manera de hacer justicia. ¿Qué harías tú si te vieras en su lugar? ¿Perdonarías o buscarías justicia? No te vayas sin dejar tu comentario y suscribirte al canal para descubrir cómo continúa esta historia llena de traición, amor y venganza. La noche avanzaba lenta y pesada, como si quisiera prolongar el dolor que latía en el pecho de Alma. Caminaba sin rumbo, sintiendo cómo el peso de cada paso se hundía en su alma. La mansión, con sus luces y su lujo distante, había quedado atrás, pero las palabras, los susurros y las miradas llenas de desprecio seguían resonando en su mente.
Cada frase dicha en esa mesa le quemaba como brasas encendidas. Era como si todo su ser hubiera sido despojado, expuesto y reducido a nada en una sola noche. El aire frío le rozaba la piel, pero no podía sentirlo del todo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin control, como si no hubiera forma de contenerlas. A pesar de haber salido de esa casa con la cabeza en alto, ahora, bajo la soledad de las estrellas, la realidad la golpeaba sin piedad. Había perdido más que una cena, más que una oportunidad de pertenecer a un mundo distinto. Lo había perdido todo: el amor, la esperanza y la ilusión de un futuro junto a quien creyó que la amaba de verdad. Esperaba, aún en ese momento de desolación, que él corriera detrás de ella. Imaginaba sus pasos apresurados resonando en la calle, su voz llamándola, diciendo que lo lamentaba, que estaba dispuesto a dejarlo todo por ella. Pero la noche se mantenía en silencio. Nadie venía. Las luces de la mansión seguían encendidas como un recordatorio cruel de que había sido dejada atrás sin siquiera una última palabra. El camino hacia su casa se hizo eterno. Cada esquina, cada paso, le pesaba como si cargara una montaña. Las calles estaban desiertas, y las pocas luces de las tiendas cerradas apenas iluminaban su paso solitario. Al llegar, abrió la puerta lentamente y sintió que el aire del pequeño departamento la envolvía como un abrazo triste. El silencio dentro era aún más abrumador que el de las calles. Su madre dormía en la habitación contigua, ajena a la tormenta que se había desatado en el corazón de su hija. Se sentó en el borde de la cama y miró sus manos temblorosas. Había hecho todo lo que pudo para pertenecer, para ser aceptada, pero al final nada fue suficiente. Cerró los ojos, deseando que, al abrirlos, todo aquello fuera solo un mal sueño. Pero el dolor en su pecho le recordaba que era real. Todo lo que había construido junto a él, cada momento compartido, había sido borrado en una noche. El día siguiente llegó con una luz pálida que entraba por la ventana. La realidad se asentaba más pesada con cada hora que pasaba. No había mensajes, ni llamadas, ni disculpas. Él no había aparecido, y su silencio era la confirmación más cruel de todas. Había elegido el camino más cómodo, el de no hacer nada. Esa elección silenciosa dolía más que cualquier palabra dicha por su madre. Las horas se deslizaban lentas. Alma intentaba retomar su rutina en la tienda de telas, pero las miradas curiosas y los comentarios maliciosos comenzaron a seguirla a donde fuera. La historia de la humillación en la mansión se esparcía como un incendio incontrolable. En los mercados, las vecinas murmuraban entre ellas. Decían que había sido comprada para dejarlo en paz, que nunca debió soñar con algo que no le pertenecía. Cada palabra era como una espina que se clavaba más hondo en su corazón. Intentaba mantener la cabeza en alto mientras atendía a los pocos clientes que quedaban, pero incluso en su trabajo, las cosas comenzaron a cambiar. Las señoras que antes la trataban con amabilidad dejaron de ir, temerosas de ser vistas con alguien que había caído en desgracia. Era como si la sombra de la mansión la persiguiera, manchando todo a su paso. Poco a poco, el negocio empezó a decaer, y los días se volvieron una lucha constante por mantenerse en pie. El golpe más duro llegó cuando su madre cayó enferma. La fiebre la consumía lentamente, dejándola débil y frágil en la pequeña cama del departamento. Alma intentó buscar ayuda, pero las puertas que antes parecían abiertas, ahora se cerraban con excusas frías. Los doctores que atendían a crédito ya no confiaban en ella, y el dinero que tenía ahorrado no alcanzaba para pagar los tratamientos que su madre necesitaba. Cada día que pasaba,
La salud de su madre empeoraba, y Alma sentía cómo la desesperación la ahogaba. Por las noches se quedaba despierta a su lado, sosteniendo su mano y susurrando promesas que sabía que quizá nunca podría cumplir. Le decía que todo mejoraría, que las cosas se arreglarían, pero en su interior la angustia crecía como una sombra que amenazaba con consumirla por completo. Sabía que no quedaba mucho tiempo y la impotencia la desgarraba. Una madrugada fría, su madre dejó de respirar. El dolor fue tan grande que Alma sintió que el mundo se rompía en 1000 pedazos. La soledad se asentó en su pecho como un peso imposible de soportar. El funeral fue pequeño. Apenas unas cuantas personas se acercaron para dar el pésame. Ni siquiera él, que había compartido tantos momentos con ellas, apareció para acompañarla en su pérdida más grande. El silencio que dejó su ausencia fue ensordecedor. Alma regresó sola al departamento vacío, sintiendo que no había nada más por lo que luchar. Sentada en la oscuridad, abrazó la almohada de su madre y dejó que las lágrimas fluyeran sin control. Era como si todo lo que había construido, todo lo que alguna vez soñó, se hubiera desvanecido en el aire. Días después, la situación empeoró. Incapaz de mantener el alquiler del departamento, fue desalojada sin piedad por el dueño del edificio. Con una pequeña maleta en la mano, caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, sintiendo como cada paso la hundía más en la desesperación. Nadie estaba allí para ayudarla. Las pocas amistades que le quedaban se habían desvanecido, temerosas de asociarse con alguien que había sido rechazada por la alta sociedad. Cuando todo parecía perdido, una luz apareció en la forma de Magdalena, su única amiga leal. La recibió en su casa con los brazos abiertos, sin preguntas ni juicios, solo con la promesa de que no la dejaría caer. Alma se instaló en un pequeño cuarto dentro de la casa modesta de su amiga, agradecida por el refugio, pero aún con el corazón hecho pedazos. Las noches en ese cuarto eran largas y silenciosas. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena en la mansión, el sobre de dinero sobre la mesa, las risas contenidas, el silencio de él, que todavía la perseguía. Pero poco a poco, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Ya no era solo tristeza lo que sentía, sino una ira creciente, una necesidad de hacer justicia por todo lo que había perdido. Un día, mientras hablaba con Magdalena, algo dentro de Alma despertó. No podía seguir permitiendo que la aplastaran. No iba a ser una víctima para siempre. Si el mundo la había despreciado, ella se levantaría más fuerte. Encontraría la forma de recuperar su dignidad, y cuando lo lograra, se aseguraría de que quienes la humillaron sintieran el mismo dolor que ella había soportado. La luz del amanecer se colaba tímidamente por las rendijas de la ventana del pequeño cuarto donde Alma había encontrado refugio. El silencio de la casa era profundo, roto solo por el susurro del viento que agitaba las hojas del árbol del patio. Alma abrió los ojos lentamente, como si despertar en este nuevo día le exigiera más valentía de la que tenía. La pesada nube de tristeza aún pesaba sobre su pecho, pero algo distinto comenzaba a germinar en lo más profundo de su alma, una semilla de fuerza, de lucha, una promesa silenciosa de que no se dejaría vencer. Sentada al borde del colchón, sintió el suelo frío bajo sus pies descalzos y respiró hondo, tratando de encontrar algo de paz en medio de la tormenta interna que aún la asediaba. Magdalena había salido temprano a su trabajo como empleada doméstica, dejándole tiempo y espacio para que Alma pudiera reflexionar sobre lo que vendría. Aquella conversación de la noche anterior había dejado una marca. Entonces no dejes que ganen. Tienes que demostrarles que no pueden contigo. Las palabras de Magdalena
resonaban en su mente con la misma intensidad que cuando fueron pronunciadas. Había llorado, había sentido la ira acumulada estallar como un volcán, pero en medio de esa tormenta, algo se había aclarado. No podía seguir permitiendo que la humillación y la tristeza dictaran su destino. Caminó lentamente hacia la pequeña mesa donde guardaba un cuaderno viejo y un lápiz. Se sentó y casi sin pensarlo, comenzó a escribir en silencio. Un día abriré mi propio taller. Mis vestidos serán los más hermosos de la ciudad. Las letras se dibujaban con mano temblorosa, pero en cada trazo había una voluntad que renacía, como si esa simple afirmación tuviera el poder de reconstruirla desde las cenizas. Sin embargo, los recuerdos de Fernando no tardaron en asomar. El amor que alguna vez sintió por él aún dolía como una herida mal cerrada, pero Alma decidió empujar ese pensamiento al fondo de su mente. No tenía tiempo para fantasías románticas ni para lamentar lo perdido. Había llegado el momento de pensar en su futuro. No importaba cuántas veces la vida la hubiera derribado, debía levantarse. Lo haría no por nadie más, sino por ella misma. Tomó una decisión. Buscaría trabajo en cualquier lugar donde pudiera aprender y ahorrar. El camino sería largo, pero no le temía al esfuerzo. Su madre siempre le había enseñado que la dignidad estaba en el trabajo honesto, y con ese pensamiento firme, Alma se levantó, se vistió con ropa sencilla y salió por la puerta, con una determinación que no había sentido en meses. El aire fresco de la mañana le acarició el rostro al salir a la calle. Las tiendas comenzaban a abrir, los comerciantes acomodaban sus productos en los escaparates y los primeros murmullos de la ciudad despertaban con el día. Alma caminó con paso decidido hacia una pequeña tienda de costura que había visto en el barrio. No esperaba encontrar más que un trabajo humilde, pero cada puntada que diera sería un paso más hacia la libertad que tanto anhelaba. Al llegar, tocó la puerta de madera desgastada y esperó unos segundos antes de que una mujer mayor la atendiera. La mirada severa de la dueña recorrió a Alma de pies a cabeza, como si tratara de medir su valía en esos primeros segundos. Alma respiró hondo y se presentó con la humildad que la caracterizaba, pero con una determinación nueva que brillaba en sus ojos. Busco trabajo, sé coser y aprenderé rápido lo que no sepa. La mujer, sorprendida por la franqueza, frunció el ceño, pero asintió lentamente, invitándola a pasar. El pequeño taller estaba abarrotado de telas y retazos de hilos de todos los colores, y el aroma del algodón y la lana flotaba en el aire. Alma sintió que, a pesar de la modestia del lugar, allí podría comenzar a trazar su propio destino. «No puedo pagarte mucho», advirtió la dueña mientras acomodaba unas telas sobre una mesa. «Pero si trabajas bien, tendrás un sitio aquí». Alma no pidió más. Aceptó con una sonrisa ligera, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el futuro estaba en sus manos. Cada puntada que diera sería un hilo más que la uniría con su sueño de abrir su propio atelier. Desde ese momento, la costura dejó de ser solo un trabajo. Se convirtió en un símbolo de su nueva vida, un recordatorio de que no permitiría que nadie más la hiciera sentir menos. Los días en el pequeño taller pasaban con rapidez. Las horas se deslizaban entre agujas e hilos, pero con cada vestido que terminaba, Alma recuperaba un poco más de su confianza. La dueña, aunque rígida en su trato, comenzó a reconocer el talento que Alma poseía y le enseñaba técnicas más avanzadas. A pesar de las largas jornadas, Alma no se quejaba. Sabía que cada minuto allí la acercaba más a su objetivo. Las noches, sin embargo, eran otra historia. En la soledad de su pequeño cuarto, los recuerdos seguían acechándola. Fernando, la mansión,
la humillación frente a toda su familia. Esos momentos se repetían como una pesadilla silenciosa. Pero Alma ya no lloraba por ellos. Había decidido que esas heridas la harían más fuerte. Un día, mientras trabajaba en un vestido de lino blanco, escuchó que algunas clientas murmuraban entre risas sobre el escándalo en la familia de Fernando. La noticia había comenzado a circular. Los rumores sobre deudas crecientes y promesas rotas se esparcían como fuego en los círculos sociales. Alma escuchó sin intervenir, pero una ligera sonrisa se dibujó en sus labios. Tal vez el destino comenzaba a dar los primeros golpes en favor de la justicia que tanto anhelaba. Las semanas se convirtieron en meses, y el pequeño salario que recibía comenzó a convertirse en un modesto ahorro. Alma contaba cada moneda como si fuera una piedra preciosa, sabiendo que algún día esas monedas se transformarían en su propia tienda. La dueña del taller, impresionada por su dedicación, le permitió comenzar a diseñar algunas piezas para clientas especiales. Cada puntada era una victoria silenciosa, cada vestido una promesa cumplida consigo misma. Un día, mientras organizaba algunos retazos de tela, Magdalena apareció por la puerta del taller. Su amiga la miró con orgullo, viendo en Alma a una mujer que había renacido de las cenizas de su dolor. «Sabía que no te rendirías», dijo Magdalena, con una sonrisa cálida. «No todas pueden levantarse después de lo que viviste, pero tú eres diferente». Alma bajó la mirada un instante, sintiendo el peso de esas palabras. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pero algo dentro de ella le decía que estaba en la dirección correcta. «No puedo dejar que ellos ganen, no después de todo lo que me hicieron». Magdalena asintió, comprendiendo el fuego que ardía en el corazón de su amiga. Sabía que esa determinación sería la clave para que Alma alcanzara su redención. Pero más allá de la venganza, lo que Alma buscaba era recuperar su dignidad, demostrar que era capaz de construir una vida por sí misma, sin depender de nadie. Con cada día que pasaba, Alma se acercaba más a su sueño. La pequeña tienda en la que trabajaba se había convertido en su refugio, su escuela y su primer paso hacia la libertad. Los recuerdos de Fernando seguían ahí, como sombras del pasado, pero ya no la atormentaban. Ahora eran parte de la historia que la había hecho más fuerte. Una historia que aún estaba escribiéndose con cada puntada, con cada vestido, con cada día que pasaba. Y así, con la cabeza en alto y el corazón firme, Alma seguía adelante, sabiendo que el destino aún tenía muchas cartas por jugar. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales del atelier, pintando las paredes con un dorado suave que se mezclaba con los tonos cálidos de las telas apiladas en los estantes. El aire estaba impregnado de un leve olor a lino recién planchado, y en el fondo, el eco lejano del bullicio de la ciudad parecía diluirse en la quietud del taller. Entre costuras y vestidos a medio terminar, ella cosía en silencio, concentrada en los movimientos precisos de sus manos. Cada puntada era una promesa silenciosa que la acercaba a la justicia que había jurado alcanzar. El timbre de la puerta rompió el silencio, resonando como un eco inesperado. Su corazón dio un leve vuelco, pero su expresión se mantuvo firme. Al abrir la puerta, allí estaba él, como una sombra del pasado que nunca había terminado de desvanecerse. Sus ojos, cargados de una mezcla de culpa y deseo, la buscaron con la urgencia de quien ha perdido algo irreemplazable. No hubo palabras al principio, solo un silencio pesado que decía más que cualquier frase. Él la miraba como si el tiempo no hubiera pasado, como si aún pudiera retroceder y cambiar lo que había hecho. El peso de los recuerdos los envolvió a ambos, creando una atmósfera tensa. Por fin, él habló, con una voz baja y quebrada,
como si temiera que cualquier palabra pudiera romper lo poco que quedaba entre ellos. Admitió que nunca había dejado de amarla, que cada día sin ella había sido un tormento y que estaba dispuesto a dejar todo atrás por una oportunidad de empezar de nuevo. No hubo arrogancia en sus palabras, solo el anhelo sincero de recuperar lo que había perdido. Ella lo escuchó en silencio, sin dejar entrever la tormenta de emociones que le atravesaba el alma. Por un momento, sus palabras tocaron algo profundo en su corazón, pero enseguida recordó el dolor que había sentido al ser abandonada. La traición aún ardía como una cicatriz reciente, y aunque parte de ella quería creer en su arrepentimiento, no podía olvidar lo que había sufrido. Con una calma que escondía su agitación interna, ella levantó la mirada y habló sin rodeos. Si de verdad quieres estar conmigo, cásate conmigo, pero no lo haremos en secreto ni a escondidas. Quiero que tu familia, tus amigos y toda la sociedad estén allí. Quiero que todos vean lo que significa nuestro amor, si es que realmente estás dispuesto a defenderlo. Él la miró con sorpresa, como si no esperara que ella le impusiera tal condición. Sin embargo, tras un breve momento de duda, asintió con firmeza. Lo haré. Haré lo que sea necesario para demostrarte que esta vez no voy a fallarte. Ella sostuvo su mirada, buscando alguna señal de vacilación, pero no la encontró. Sabía que había ganado la primera batalla, pero también sabía que la guerra aún estaba lejos de terminar. No bastaba con que él dijera las palabras correctas, tendría que demostrar con hechos que estaba dispuesto a desafiar las expectativas de su familia y el juicio de la sociedad. Esta boda no sería solo una celebración de amor, sino un ajuste de cuentas con el pasado. Los días que siguieron estuvieron marcados por una frenética actividad. Mientras él se enfrentaba a su familia, explicando su decisión de casarse con ella se encargaba de los preparativos de la ceremonia. Cada detalle fue cuidadosamente planeado, desde las invitaciones hasta la lista de invitados, asegurándose de incluir a periodistas y figuras importantes que harían imposible silenciar el escándalo que se avecinaba. Sabía que la verdad sería más efectiva bajo la luz de los reflectores, rodeada por la mirada atenta de la sociedad. Valeria, la madre, se mostró fría al principio, pero pronto adoptó una actitud complaciente, convencida de que tenía la situación bajo control. No sospechaba que, detrás de la aparente sumisión de la novia, se escondía un plan cuidadosamente orquestado para exponer su hipocresía y destruir la fachada de perfección que tanto se esforzaba por mantener. Las reuniones familiares eran tensas, pero ella mantuvo siempre una sonrisa tranquila, como si nada pudiera perturbar su serenidad. Sabía que cada gesto amable, cada palabra cortés, era una pieza más en el tablero que había diseñado para asegurar su victoria. Cada mirada intercambiada con su futura suegra era un duelo silencioso, una batalla de voluntades en la que ninguna estaba dispuesta a ceder. Mientras tanto, él cumplía con su promesa. Se alejó de los círculos sociales que lo criticaban y se enfrentó a los comentarios maliciosos de quienes intentaban disuadirlo. No fue fácil para él romper con las expectativas que su familia y su entorno habían depositado sobre sus hombros, pero lo hizo con la determinación de quien sabe que no tiene otra opción. Sin embargo, en su corazón aún llevaba la incertidumbre de si todo aquello sería suficiente para ganarse su perdón. En las noches, cuando el bullicio del día se apagaba, él la visitaba en el atelier, buscando algún indicio de que sus esfuerzos estaban dando fruto. Ella lo recibía con la misma calma imperturbable, sin permitirle ver más allá de su máscara de tranquilidad. Sabía que él buscaba consuelo en su compañía,
pero también sabía que aún no estaba lista para entregarle de nuevo su confianza. Una de esas noches, él llegó cuando el atelier estaba sumido en penumbra, iluminado solo por la suave luz de una lámpara sobre la mesa de trabajo. Sin apartar la vista de su trabajo, le habló con una voz suave, pero cargada de significado. Esta boda será más que un acto de amor. Será una declaración de quiénes somos y lo que estamos dispuestos a enfrentar. ¿Estás preparado para ello? Él la miró en silencio durante unos segundos, sintiendo el peso de sus palabras. Luego tomó sus manos entre las suyas y, con una sinceridad que no dejaba espacio para dudas, le respondió: «Lo estoy. Pase lo que pase, estaré a tu lado». Ella sostuvo su mirada por un momento, buscando alguna señal de duda, pero lo único que encontró fue determinación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía confiar en él, aunque aún no estaba lista para decírselo. ¿Y tú, alguna vez has luchado por una segunda oportunidad? ¿Crees que el amor puede superar las heridas del pasado? Deja tu comentario y no olvides darle like si esta historia ha tocado tu corazón. El sol de la mañana entraba tímidamente por las ventanas del atelier, iluminando los rollos de tela cuidadosamente apilados en los estantes. El suave sonido de las tijeras cortando satén y la aguja deslizando el hilo sobre los bordados llenaba el aire, como si cada puntada fuera un latido más en el corazón de la joven que, en silencio, orquestaba su venganza. La boda estaba cada vez más cerca, y con ella, el momento esperado para desenmascarar a aquellos que la habían humillado y dejado sin esperanza. Pero esta vez no había lugar para el miedo ni la inseguridad. Todo sería calculado, cada detalle minuciosamente afinado, como un vestido hecho a medida. Afuera, el mundo seguía girando como si nada hubiese cambiado, pero dentro del taller, cada día transcurría como un paso más hacia la justicia. La novia había comenzado a desempeñar su papel con una precisión impecable. Sonrisas serenas, palabras amables y una actitud dócil frente a la familia del hombre que alguna vez la traicionó. Sabía que ganarse la confianza de su suegra era fundamental. No bastaba con asistir a las reuniones familiares ni fingir sumisión. Necesitaba hacerle creer que había olvidado todo, que aquella chica humilde y destrozada por el rechazo había desaparecido. Solo así Valeria bajaría la guardia. En los almuerzos de planificación, se sentaba en silencio, escuchando cómo la mujer discutía cada detalle con las organizadoras del evento. Los arreglos florales, los manteles de encaje importado, los invitados más selectos de la sociedad. La boda sería grandiosa, el evento del año. Y así debía ser, porque mientras la alta sociedad celebrara en medio de lujos y frivolidades, la verdad emergería como una tormenta que arrasaría con todo a su paso. Durante esos encuentros, la tensión flotaba en el aire como un perfume demasiado pesado. Ella soportaba las miradas condescendientes de los asistentes, quienes la veían como una intrusa que intentaba colarse en un mundo al que no pertenecía. Pero nada de eso importaba. Cada comentario despectivo, cada sonrisa fingida, era una pieza más en el tablero que había diseñado para su victoria. Con cada paso que daba hacia el altar, se acercaba al momento en que todas las máscaras caerían. Había comenzado a investigar más sobre los secretos que Valeria intentaba ocultar. Descubrió que la fortuna de la familia, antaño inquebrantable, había comenzado a desmoronarse en silencio. Deudas acumuladas en boutiques de lujo, facturas impagas y promesas incumplidas. La fachada de perfección que Valeria mantenía con tanto esmero no era más que una ilusión frágil, sostenida por mentiras y apariencias. Las visitas a los comerciantes se convirtieron en momentos reveladores.
Muchos de ellos estaban cansados de las excusas de la señora, hartos de esperar por pagos que nunca llegaban. En cada encuentro, ella recogía una pieza más del rompecabezas que terminaría por destruir el prestigio de la familia. Con la información en mano, sabía que no bastaba con humillar a Valeria. Tenía que hacerlo de manera pública en el momento más inoportuno, frente a todos aquellos que alguna vez la despreciaron. Los días avanzaban, y mientras los preparativos de la boda llegaban a su apogeo, él intentaba acercarse más a ella. Se sentaba en silencio a su lado, observando cómo sus manos hábiles trabajaban en el vestido de novia que usaría en su propia boda. A veces intentaba iniciar conversaciones sobre el futuro, sobre la vida que podrían construir juntos, pero ella respondía con cautela, sin dejar entrever las emociones que hervían bajo la superficie. ¿De verdad crees que esto es suficiente?, le preguntó una noche, sin levantar la mirada de la tela. Él la miró desconcertado, sin saber qué responder. Quiero creer que sí. Pero dime tú, ¿qué más puedo hacer para demostrarte que esta vez estoy aquí para quedarme? Ella dejó la aguja sobre la mesa y lo miró fijamente. No basta con prometerme amor eterno. Lo que quiero es que seas capaz de enfrentar a los tuyos, de sostener mi mano cuando todos los ojos estén sobre nosotros. Si no puedes hacer eso, entonces no hay futuro para nosotros. Él asintió, sintiendo el peso de sus palabras como una sentencia. Sabía que no tendría otra oportunidad. Si fallaba esta vez, la perdería para siempre. En los días previos a la boda, ella continuó reuniéndose con los organizadores del evento. En secreto, añadió nombres a la lista de invitados: periodistas de las principales revistas sociales, figuras de la alta sociedad que habían despreciado su relación y dueños de las tiendas que Valeria había estafado. Quería que todos estuvieran allí, que fueran testigos de la verdad. Sabía que no sería fácil, que enfrentar a esa familia implicaba arriesgarlo todo, pero ya no le quedaba nada por perder. La humillación que había sufrido sería la base sobre la cual reconstruiría su dignidad. El gran día llegó. La ciudad despertó con un aire festivo y la iglesia comenzó a llenarse desde temprano. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, se acomodaban en los bancos, intercambiando murmullos curiosos. Los flashes de las cámaras iluminaban la entrada del templo, mientras los periodistas esperaban ansiosos la llegada de la novia. La iglesia, situada en lo alto de una colina, brillaba bajo el sol del mediodía, como si todo en ese día estuviera destinado a ser perfecto. La fachada de piedra antigua se adornaba con elegantes guirnaldas de flores blancas y rosas, que colgaban como cascadas desde cada arco. Desde la entrada, un tapete rojo se extendía hacia el interior, marcando el camino hacia el altar. Los invitados llegaban en autos de lujo, descendiendo con elegancia, vestidos con los mejores trajes y vestidos, intercambiando saludos breves y miradas de expectativa. Era un evento que nadie quería perderse, no solo por la importancia de las familias involucradas, sino porque todos intuían que algo grande estaba por suceder. Dentro de la iglesia, los murmullos se mezclaban con la suave música del órgano. Las bancas de madera estaban ocupadas por figuras distinguidas, miembros de la alta sociedad y empresarios conocidos. Las miradas iban y venían entre los asistentes. Algunos comentaban lo impecable de la decoración, otros solo esperaban algún drama digno de recordar. Pero, más allá de la ostentación, había una tensión latente en el ambiente. El aire estaba cargado, como si una tormenta estuviera por desatarse en cualquier momento. Mientras tanto, en una pequeña habitación adyacente, la novia se miraba al espejo. Su reflejo mostraba una mujer que había renacido. El vestido que llevaba era una obra maestra, una creación suya.
hecha con cada puntada de esperanza, dolor y venganza contenida. El encaje delicado envolvía su cuerpo, con una falda de seda que se deslizaba como una nube cada vez que se movía. El escote sutil en forma de corazón dejaba ver la suavidad de sus hombros, y el velo, ligero como un suspiro, caía sobre su espalda con gracia. Aquel vestido no era solo un atuendo de boda, era una declaración, una promesa de que nunca más permitiría que nadie la humillara. Afuera, el novio aguardaba en el altar nervioso, pasando la mano por su cabello una y otra vez, como si quisiera despejar las dudas que lo acosaban. Miraba hacia la entrada, esperando verla aparecer en cualquier momento. Había esperado este día con ansiedad, convencido de que finalmente tendrían la oportunidad de comenzar de nuevo. Pero una sombra de incertidumbre lo perseguía. Sabía que ella había cambiado, que la dulzura ingenua que una vez la había caracterizado ahora estaba teñida de una determinación desconocida. Aún así, estaba decidido a estar a su lado, sin importar lo que pasara. Las puertas de la iglesia se abrieron lentamente, y todos los asistentes se giraron al unísono. La novia apareció en el umbral, bañada por la luz del sol que la envolvía como un halo celestial. Caminaba con la cabeza erguida, su mirada fija hacia adelante, sin titubear. Cada paso resonaba en el suelo de mármol, como un eco de todas las batallas que había librado para llegar hasta allí. El murmullo de los invitados fue sustituido por suspiros de asombro. Era imposible no admirar su porte, la serenidad con la que avanzaba hacia el altar, como si fuera la dueña absoluta de su destino. El novio la miraba fascinado, casi incrédulo. Era como si la mujer que tenía frente a él fuera otra, más fuerte, más segura de sí misma. Sentía que había perdido el control sobre todo lo que una vez había creído manejar, pero no podía evitar amarla más por eso. Mientras ella se acercaba, una sensación de alivio lo invadió. Tal vez, después de todo, esta boda sería el comienzo de algo bueno. Sin embargo, desde la primera fila, la madre del novio la observaba con frialdad. Su expresión era una máscara perfecta de cortesía, pero por dentro, su mente trabajaba frenéticamente. Algo no estaba bien, podía sentirlo. Esa joven que caminaba hacia el altar no era la misma a la que había humillado años atrás. Había una chispa peligrosa en sus ojos, una calma inquietante en su sonrisa. Era como si estuviera esperando el momento perfecto para actuar. La novia llegó finalmente al altar, y el novio tomó sus manos con delicadeza. El sacerdote comenzó la ceremonia, recitando las palabras tradicionales que resonaban en la vasta nave de la iglesia. Todo parecía seguir el guión esperado, pero la tensión era palpable. Los invitados mantenían los ojos fijos en los novios, esperando cualquier indicio de que algo fuera de lo común ocurriera. Cuando llegó el momento de los votos, la novia tomó aire y apretó las manos de su prometido. Luego, con una sonrisa serena, lo miró directamente a los ojos y habló con voz suave, pero firme. Antes de prometer amor eterno, hay algo que todos ustedes deben saber. El silencio que siguió fue absoluto. Cada palabra suya se sintió como un relámpago que atravesó la iglesia. Los susurros comenzaron a recorrer las filas de los invitados como olas en un mar agitado. El novio la miró perplejo, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Pero ella no soltó sus manos ni desvió la mirada. No puedo casarme sin que primero se diga la verdad, porque un amor verdadero no se basa en mentiras ni apariencias, y aquí, hoy, es el momento de que la verdad salga a la luz. La madre del novio se removió en su asiento, su rostro empalideció al instante. Sabía lo que venía, pero ya no había forma de detenerlo. La novia se volvió hacia ella sin dejar de sonreír. Tal vez deberías explicar tú misma
¿por qué debes dinero a cada tienda de lujo en esta ciudad? ¿O prefieres que lo haga yo? De su bolso sacó una lista de deudas cuidadosamente doblada. Aquí tengo los nombres de las boutiques, joyerías y tiendas que ya no confían en tus promesas vacías. Irónico, ¿no? Intentaste comprarme para que dejara a tu hijo con dinero que ni siquiera tienes. El escándalo estalló en la iglesia como una explosión contenida demasiado tiempo. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos reían discretamente, mientras otros intercambiaban miradas incrédulas. Una mujer en las últimas filas se levantó y dijo en voz alta: «Es cierto, nos debes desde hace meses. Ya nadie en esta ciudad cree en ti». La madre del novio intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. Humillada y derrotada, solo pudo inclinar la cabeza, sintiendo cómo el peso de la vergüenza la aplastaba. Los flashes de las cámaras no dejaban de parpadear, inmortalizando cada segundo de su caída. El novio seguía inmóvil, aún asimilando la magnitud de lo que acababa de ocurrir, pero en lugar de apartarse, apretó con más fuerza las manos de su prometida. «Estoy contigo», susurró, pero lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «No importa lo que pase». La madre del novio, derrotada, se levantó finalmente y salió de la iglesia, seguida por algunos invitados que cuchicheaban a sus espaldas. El sacerdote, incómodo, preguntó si la ceremonia debía continuar. La novia, aún con la sonrisa serena en los labios, asintió. «Claro, no hay nada más que ocultar». Los votos fueron pronunciados, no como un cuento de hadas, sino como un pacto real, construido sobre verdades dolorosas y redención. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, los aplausos resonaron en la iglesia, mezclándose con los suspiros de los que acababan de presenciar un escándalo inolvidable. Mientras caminaban juntos hacia la salida, el novio le susurró al oído: «¿Estás lista para empezar de nuevo?». Ella lo miró con ternura y determinación. «Sí, pero esta vez a nuestra manera». Y así caminaron juntos por las escaleras de la iglesia, dejando atrás no solo a los invitados, sino también el peso del pasado. No llevaban prisa, solo el deseo sincero de disfrutar cada paso, cada momento, cada posibilidad que la vida les ofrecía. La cámara invisible de la historia se alejaba lentamente, dejando atrás el bullicio de la ciudad, mientras ellos seguían caminando hacia un futuro que ya no les debía nada. Habían ganado, no solo el uno al otro, sino a sí mismos, y eso, pensaron ambos mientras el viento suave acariciaba sus rostros. Era la victoria más grande de todas. Los días que siguieron al escándalo en la iglesia fueron como una lenta y dolorosa agonía para Valeria. La mujer que durante años había caminado con la frente en alto, rodeada de aduladores y privilegios, comenzó a experimentar la crueldad de la soledad y el desprecio social. Todo lo que alguna vez creyó tener bajo su control se desmoronaba como un castillo de arena, arrastrado por la marea de las verdades que Alma había revelado. Las puertas que antes se abrían ante ella con sonrisas y reverencias, ahora se cerraban con un portazo frío e implacable. Las tiendas de lujo, las boutiques exclusivas y los restaurantes que siempre la habían tratado como a una reina, le negaban el crédito, exigiéndole pagos que no podía realizar. Los dueños de las joyerías, hartos de sus promesas vacías, la perseguían con llamadas y cartas de aviso. Cada vez que intentaba aferrarse a un resquicio de su antiguo estatus, la realidad la empujaba más hacia el abismo. La mujer que había humillado a Alma frente a una mesa llena de invitados, ofreciéndole dinero para que desapareciera, se encontraba ahora sin dinero, sin influencias y sin aliados. Las amistades que la habían acompañado en su reinado social desaparecieron como ratas que abandonan un barco a punto de hundirse.
Los mismos que alguna vez la alabaron comenzaron a burlarse de ella a sus espaldas. ¿Viste lo patética que estaba en la boda? Creía que aún tenía poder. Valeria fingía no escuchar, pero cada comentario era como un cuchillo que la hundía un poco más en la vergüenza. Las deudas acumuladas resultaron imposibles de manejar. Cuando los abogados de los bancos notificaron que la mansión familiar sería embargada y puesta a la venta, la última ilusión de grandeza que le quedaba se desvaneció. Aquellas paredes, símbolo de su linaje y poder, pronto serían ocupadas por otros. El eco de su pasado glorioso resonaba entre los salones vacíos, como si la casa misma se burlara de su caída. Su hijo mayor, Esteban, al ver que su madre ya no era útil para mantener su estilo de vida, no dudó en abandonarla. En una conversación fría y sin sentimentalismos, le anunció que se marcharía del país para buscar nuevas oportunidades. No lo hizo con amabilidad, sino con la arrogancia propia de quien nunca aprendió a amar a nadie más que a sí mismo. No tiene sentido quedarme aquí. Esto es un barco hundido, y yo no pienso irme a pique contigo. Las palabras fueron un golpe brutal, pero Valeria no tuvo fuerzas para retenerlo ni para pedirle que se quedara. Lo vio partir sin mirar atrás, llevándose con él los restos del imperio familiar. Con la mansión vendida y sin recursos para mantener su estilo de vida, Valeria fue obligada a mudarse a una casa pequeña en la periferia de la ciudad. La decadencia de su entorno reflejaba su propia caída. Los muebles modestos, las cortinas raídas por el tiempo y los silencios interminables que llenaban las noches. Sin joyas ni vestidos ostentosos y sin admiradores que la rodearan, Valeria se convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue. Caminaba por la casa en bata, el cabello descuidado, arrastrando los pies como quien ha perdido el propósito de existir. Las tardes eran las peores. Solía sentarse junto a la ventana, mirando las calles vacías, esperando una visita, una llamada, un mensaje, pero nadie la buscaba. Nadie preguntaba por ella. Cada minuto de silencio era un recordatorio de que ya no importaba a nadie. Los espejos, antes sus aliados, ahora le devolvían un reflejo que la aterrorizaba. Una mujer envejecida, abatida, sin el brillo de antaño. Se preguntaba, con angustia creciente, cómo había llegado a ese punto, pero en el fondo sabía la respuesta. La vida le estaba cobrando, con intereses, todas las humillaciones y desprecios que había sembrado. Una tarde lluviosa, mientras el agua golpeaba con furia los cristales de la ventana, recibió la última visita que esperaba, la carta oficial del banco, informándole que tenía pocos días para desalojar la casa. La poca dignidad que le quedaba se hizo trizas al leer aquellas líneas frías y burocráticas. No había más lugar para excusas ni dilaciones. Había perdido todo. Esa noche, mientras empacaba las pocas pertenencias que le quedaban, los recuerdos de su antiguo esplendor la invadieron con brutalidad. Las fiestas, las risas falsas, los brindis hipócritas, los vestidos caros, todo parecía tan distante como si perteneciera a otra vida. Lloró por primera vez en mucho tiempo, no por las cosas materiales que había perdido, sino por los errores que nunca supo corregir. Lloró por los hijos que había criado sin amor, por la mujer que nunca supo ser, y por la oportunidad que había tenido de redimirse y que dejó escapar en el altar. El viento frío se colaba por las ventanas mal selladas y con cada ráfaga Valeria sentía que el pasado se alejaba más, dejándola sola con su dolor y sus arrepentimientos. Había llegado al final de un camino que ella misma había pavimentado con arrogancia y soberbia, y no había marcha atrás. Por primera vez en su vida, entendió lo que significaba ser vulnerable.
lo que significaba estar en los zapatos de aquellos a quienes siempre había despreciado. En los días siguientes, la mudanza fue rápida y silenciosa. Nadie se acercó a despedirla. La mansión, vacía y despojada de todo lujo, quedó atrás, como un fantasma que la perseguiría por siempre. Al llegar a su nueva casa, sintió el peso de la realidad caer sobre sus hombros. La casa era pequeña, oscura, y en nada se parecía al palacio que había sido su hogar. Se sentó en el único sillón que logró conservar y miró a su alrededor, sintiendo que, al igual que sus pertenencias, su alma estaba llena de vacíos que nunca podría llenar. En medio de esa soledad absoluta, comprendió que su mayor castigo no era la pérdida de sus bienes materiales, sino la certeza de que había perdido a las personas que realmente importaban. Su soberbia le había arrebatado a sus hijos y el amor de su hijo menor, aquel que siempre había protegido y moldeado para sus propios fines, ahora pertenecía a otra mujer. Una mujer a la que había intentado destruir y que, sin embargo, había demostrado ser mucho más fuerte que ella. Mientras se acurrucaba en el sillón, abrazando sus rodillas como una niña asustada, entendió que la verdadera pobreza no era la falta de dinero, sino la ausencia de amor, y esa era una deuda que nunca podría pagar. Los días pasaban como suspiros, pero para ella cada minuto se sentía ganado con esfuerzo. Había recorrido un largo camino desde aquella noche fatídica en la mansión, cuando el desprecio se convirtió en una herida abierta que casi la destroza. Sin embargo, en ese dolor también había encontrado la fuerza para levantarse. Su pequeño atelier, nacido de la nada, ahora florecía como un testimonio vivo de su voluntad. Las mujeres de la ciudad se acercaban no solo por los vestidos que confeccionaba, sino por la historia que esos trajes representaban, una historia de superación y dignidad restaurada. El taller, ubicado en una calle tranquila pero vibrante, se llenaba cada mañana con el sonido de tijeras cortando tela y agujas deslizándose sobre encajes delicados. Las clientas llegaban con pedidos específicos, pero también con palabras de admiración. Todas sabían quién era ella, y muchas la buscaban más por respeto que por moda. Las señoras de la alta sociedad, que alguna vez la miraron con desprecio, ahora la trataban con cortesía y gratitud, deseosas de llevar un pedazo de su triunfo sobre los hombros. Un día, mientras cosía el dobladillo de un vestido de gala, recordó la conversación que había tenido con su amiga. Aquellas palabras habían sido un punto de inflexión. No dejes que te destruyan. Desde entonces, cada puntada había sido una afirmación de que no se dejaría vencer, que el destino no la definiría. Ya no era la joven ingenua que buscaba el amor como única salvación. Ahora sabía que la verdadera fortaleza venía de ella misma. El atelier creció con rapidez. Las clientas no solo acudían por sus vestidos, sino también por consejo, buscando en ella un ejemplo a seguir. Cada mujer que cruzaba su puerta encontraba a alguien que había conocido la derrota, pero había decidido no quedarse en el suelo. La prensa comenzó a hablar de su éxito como el de una cenicienta que, en lugar de esperar un príncipe, decidió hacerse a sí misma una reina. Los artículos hablaban de su talento, pero sobre todo de su valentía, y pronto su historia se convirtió en tema de conversación en los círculos más selectos. Mientras el taller prosperaba, ella aprendió a disfrutar de las pequeñas alegrías que la vida le ofrecía. Las tardes con su amiga, ahora inseparables, eran momentos de risas y complicidad. Los paseos por la ciudad se convirtieron en un ritual de libertad. Cada paso la alejaba más del pasado y la acercaba al futuro que estaba construyendo con sus propias manos. Sin embargo, en los momentos más tranquilos, una pregunta seguía rondando en su mente.
podría algún día perdonar del todo, no a los demás, sino a sí misma, por haber creído que no valía lo suficiente. Los encuentros esporádicos con Fernando la mantenían en un estado de incertidumbre. Él se había transformado, eso era innegable. Había dejado atrás los lujos y la comodidad, eligiendo vivir de manera sencilla, alejado de la influencia de su madre. Cuando la visitaba, lo hacía sin expectativas, con la humildad de quien sabe que no tiene derecho a exigir nada. No hablaban del pasado, pero el silencio entre ellos era distinto ahora. No era un vacío, sino un espacio de posibilidades. En una de esas visitas, él la encontró en medio de telas y bocetos, perdida en su trabajo. Ella levantó la mirada y él le ofreció una sonrisa tímida, como si pidiera permiso para seguir estando cerca. Se sentó a su lado sin interrumpir, observando en silencio cómo sus manos hábiles transformaban una simple tela en algo hermoso. Después de un rato, él susurró: «Nunca dejé de amarte, aunque no lo merezca». Las palabras, dichas con honestidad, quedaron suspendidas en el aire como una promesa rota que buscaba reparación. Ella no respondió de inmediato. Sabía que las heridas no se curan solo con palabras. Se necesitaba tiempo, paciencia y actos sinceros. El verdadero cambio en su vida no llegó de golpe, sino como una marea suave que la fue envolviendo sin que se diera cuenta. Cada día era una oportunidad de redescubrirse, de reinventarse. Aprendió a amar su soledad y a encontrar en ella una aliada en lugar de una enemiga. Los fantasmas del pasado aún rondaban su mente en ocasiones, pero ya no la paralizaban. En lugar de huir de ellos, los enfrentaba con la certeza de que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Un día, mientras paseaba por la plaza, vio a Fernando en la distancia, hablando con una niña pequeña que jugaba con una pelota. La escena le trajo una calma inesperada. No sentía ni rencor ni nostalgia, solo una suave melancolía por lo que pudo haber sido y no fue. En ese momento, comprendió que el perdón no era un regalo que ella debía darle a él, sino un regalo que se debía dar a sí misma. Soltar el pasado era la única manera de avanzar. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por cambios importantes en su vida. Las solicitudes de entrevistas aumentaron, y cada vez más tiendas querían vender sus creaciones. Pero lo más significativo fue la invitación que recibió para presentar una colección en un prestigioso evento de moda. Aceptó sin dudarlo. Sabía que ese sería su momento definitivo, no solo como diseñadora, sino como mujer que había renacido de sus propias cenizas. El día del evento llegó con una mezcla de emoción y nerviosismo. El salón estaba repleto de figuras importantes del mundo de la moda, periodistas y socialites. Las luces brillaban intensamente y las modelos desfilaban con elegancia, luciendo los vestidos que ella había creado con tanto esmero. Cada prenda contaba una parte de su historia, desde los momentos más oscuros hasta los instantes de esperanza. Al finalizar el desfile, el aplauso fue ensordecedor. De pie, en medio del escenario, sintió que finalmente había llegado al lugar que le pertenecía. Fernando estaba entre el público. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Orgullo, respeto y un amor silencioso que no necesitaba palabras. Ella lo miró por un instante, y en ese cruce de miradas entendieron que, aunque el camino había sido difícil, ambos estaban listos para escribir una nueva historia. No un cuento de hadas, sino una historia real, construida con esfuerzo y verdad. Al salir del evento, caminaron juntos por las calles iluminadas por la luz tenue de los faroles. No había prisa ni urgencia, solo la tranquilidad de dos almas que habían encontrado su camino. Él la tomó de la mano,
y ella no se apartó. No necesitaban promesas ni juramentos, solo el deseo sincero de caminar juntos hacia lo desconocido. Esa noche, mientras se despedían en la puerta de su casa, él le susurró: «No sé qué nos depara el futuro, pero quiero estar contigo, pase lo que pase». Ella sonrió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, esas palabras no la asustaban. «Yo también quiero intentarlo, pero esta vez a nuestro ritmo, sin imposiciones». La puerta se cerró suavemente, dejando atrás los ecos del pasado. Ella sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar, pero ya no tenía miedo. Había renacido como una nueva mujer, y estaba lista para vivir cada día con la certeza de que su historia apenas comenzaba. La noche brillaba con una elegancia solemne en el gran salón, donde se celebraba una gala exclusiva. El eco de los murmullos y risas contenidas resonaba entre los espejos dorados y las lámparas de cristal que pendían del techo como joyas suspendidas. Entre los invitados, las miradas curiosas iban de un lado a otro, buscando figuras conocidas, pero había una en particular que todos seguían con discreción y fascinación. Alma. Había llegado como una invitada destacada, no solo por su talento como diseñadora, sino por la historia que la acompañaba, una narrativa de caída y ascenso que había conmovido y escandalizado a la alta sociedad. Ella avanzaba entre los asistentes con una gracia serena, llevando un vestido de su propia creación. El corte sencillo pero impecable del tejido de seda parecía deslizarse con cada paso, envolviéndola como si la paz misma habitara en su andar. Había algo en su expresión que desarmaba y cautivaba. Ya no había rastro de la joven insegura y tímida que había sido. Ahora, cada mirada que recibía era absorbida con calma, sin arrogancia ni necesidad de aprobación. Estaba allí no para ser aceptada, sino porque ya se había aceptado a sí misma. El aire de la gala se volvió más denso cuando, desde el otro extremo del salón, apareció una figura del pasado. Valeria cruzó la puerta con la misma elegancia que alguna vez había ostentado, aunque ahora sin el brillo de las joyas ni el escudo de su riqueza. Vestía con sobriedad, como una mujer que había perdido casi todo excepto su orgullo. Su presencia aún tenía un peso, pero uno distinto. Ya no emanaba respeto, sino una mezcla incómoda de desprecio y lástima. Las miradas de los asistentes la seguían con sigilo, como si todos supieran que algo estaba a punto de ocurrir. Los pasos de Valeria fueron lentos y deliberados, como si cada uno de ellos exigiera un esfuerzo. Finalmente, se detuvo frente a Alma. El silencio en torno a ambas se hizo palpable, como si el resto del mundo hubiera desaparecido, dejando a las dos mujeres en un duelo silencioso que llevaba años gestándose. Los ojos de Valeria, que en otro tiempo habrían mirado con frialdad y desprecio, ahora reflejaban un rastro de resentimiento y derrota, pero también una necesidad desesperada de defender lo poco que quedaba de su antiguo ser. «No importa cuánto subas», dijo Valeria con voz baja pero afilada. «Jamás serás como nosotras». Las palabras fueron lanzadas como una última daga, un intento desesperado de recuperar el control que había perdido. Sin embargo, a diferencia del pasado, esa frase ya no tenía poder sobre Alma. Las heridas que en otro tiempo habrían sangrado al escucharla, ahora eran cicatrices que contaban historias de superación. Alma la miró sin rastro de odio, solo con una compasión tranquila que desarmaba por completo. No era una compasión condescendiente, sino la empatía que nace de entender el dolor ajeno sin cargarlo. «No necesito ser como tú. Ya tengo todo lo que necesito. Paz». Esas palabras no fueron dichas en tono de victoria, sino como una verdad liberadora. Alma no buscaba humillar a Valeria.
Esa guerra interna ya había terminado para ella, y esa respuesta no era una derrota para su antigua enemiga, sino un espejo que le devolvía la realidad con la que debía enfrentarse. No quedaba nada por ganar, porque lo que había perdido no era su riqueza, sino la paz que nunca tuvo. Valeria sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Intentó responder, pero no encontró palabras. Las mismas emociones que siempre había contenido con frialdad ahora pugnaban por salir. Los ojos se le nublaron por un instante, pero no dejó que nadie lo notara. Dio un paso atrás, incapaz de sostener la mirada de Alma por más tiempo. La antigua reina de la sociedad comprendía que, aunque no había caído al abismo, tampoco había logrado escapar de él. Se giró lentamente y comenzó a caminar hacia la salida del salón, cada paso más pesado que el anterior. Nadie la detuvo, nadie la siguió. Los murmullos comenzaron a resurgir entre los asistentes, pero Alma ya no prestaba atención. Las miradas de los demás ya no le importaban. Esa noche, su única preocupación era su propia libertad. Había cerrado el ciclo más oscuro de su vida sin necesidad de venganza. Entendía que la justicia no siempre radica en hacer caer al otro, sino en encontrar la fuerza para dejar ir. Poco después, salió del evento y respiró el aire fresco de la noche. La ciudad la envolvía con su bullicio lejano y las luces titilantes de los edificios en la distancia. Caminó por las calles vacías, disfrutando de la sensación de cada paso, como si cada uno de ellos la acercara más a una nueva versión de sí misma, libre de cargas y expectativas. A lo lejos, una figura familiar emergió entre las sombras. Él la encontró como siempre lo hacía, sin invadir su espacio ni imponerse, sino simplemente estando allí. Se acercó despacio, con la mirada llena de gratitud y una expresión tranquila, como alguien que había aprendido a esperar sin presionar. No hizo falta que hablara. Ella lo entendía sin palabras. Él no pedía perdón ni buscaba justificarse. Solo ofrecía su compañía, sin promesas ni condiciones. Alma lo miró, y una suave sonrisa se dibujó en sus labios. Era una sonrisa libre de rencores, una que hablaba de nuevos comienzos. Estaba dispuesta a caminar a su lado, pero esta vez desde la libertad y la verdad. No había garantías de que el camino sería fácil, pero ambos estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Caminaron por las calles iluminadas, dejando atrás el bullicio de la ciudad. No llevaban prisa ni miedo. Se tomaron de las manos como dos almas que se habían encontrado en medio del caos y habían decidido reconstruir sus historias desde el amor y el respeto. Las farolas proyectaban sus sombras sobre la acera, pero no había más oscuridad entre ellos, solo la promesa de un mañana que construirían paso a paso. Y así avanzaron bajo el cielo estrellado, sin necesidad de mirar atrás. Las horas en esa casa pequeña se volvían eternas. Cada amanecer era un recordatorio silencioso de todo lo que había perdido. La cama, dura y sin lujos, no aliviaba su cansancio. El frío de las paredes desnudas se sentía como una mordida constante en su piel. El eco de sus propios pasos por los cuartos vacíos le recordaba que estaba completamente sola. Afuera, el mundo seguía girando sin ella. Nadie preguntaba por su bienestar, nadie tocaba su puerta, y lo que más le dolía, su nombre, que alguna vez había sido sinónimo de poder, ahora solo provocaba burla y desprecio. Cada salida al mercado era una tortura. Los vendedores, que antes corrían a atenderla y le extendían crédito sin límite, ahora exigían efectivo al momento. Cuando no tenía suficiente, las miradas despectivas eran inevitables. ¿Qué se habrá creído? Esa ya no tiene ni para comer, escuchó un día, mientras un grupo de mujeres la observaba con sonrisas burlonas. En otro tiempo,
Esas mismas personas habrían bajado la mirada al cruzarse con ella. Ahora la miseria la acompañaba como una sombra imposible de ocultar. Los días se deslizaban sin rumbo, sin fiestas, sin reuniones, sin agendas ocupadas. Las noches eran peores. La oscuridad le traía recuerdos imborrables de su caída. La risa contenida de los invitados en la iglesia, la voz firme de Alma revelando sus deudas y el murmullo de los periodistas anotando cada palabra como si fueran puñaladas. Su mente volvía una y otra vez al momento en que había sentido su mundo colapsar, el instante exacto en que supo que nada volvería a ser igual. Intentaba justificarse en su soledad. «Yo hice lo que cualquier madre haría», murmuraba al espejo roto del pequeño baño. Pero la imagen que le devolvía el reflejo era la de una mujer marchita, con los ojos hundidos y la piel marcada por el peso del resentimiento. Sabía, en el fondo, que se había aferrado al orgullo y al miedo. Sabía que no había luchado por su hijo, sino por no perder su estatus. Pero era demasiado tarde para cambiar el pasado. Las pocas veces que se encontraba con antiguos conocidos, las miradas que recibía eran implacables. «Ya no es nadie», decían sin pudor, como si disfrutar de su humillación fuera una forma de redimirse de las veces que les había hecho sentir menos. Cada encuentro era un puñal que reabría la herida de su orgullo hasta que dejó de salir de la casa, atrapada entre 4 paredes que se volvían cada día más estrechas. Y así, en esa soledad asfixiante, la figura de Alma emergía en su mente como una sombra inevitable. No como la joven humilde a la que había despreciado, sino como la mujer poderosa que había demostrado una fuerza que ella jamás pudo imaginar. Alma había hecho lo que Valeria nunca se atrevió: romper las cadenas de las apariencias y construir algo genuino. El triunfo de Alma no estaba solo en su éxito profesional, sino en la dignidad con la que había enfrentado el desprecio. Y eso la atormentaba más que cualquier deuda o burla. Mientras tanto, en su atelier luminoso, Alma vivía el esplendor de su nueva vida. Cada vestido que diseñaba era un testimonio de superación, cada puntada un reflejo de su determinación por nunca volver a ser menospreciada. Las mujeres más influyentes buscaban sus creaciones, ansiosas por llevar un poco de esa historia de valentía consigo. La prensa convertía cada aparición de Alma en un acontecimiento, elevando su nombre al estatus de leyenda. Pero a pesar de todo, el rencor había abandonado su corazón. Alma había aprendido que la verdadera victoria no estaba en ver a sus enemigos derrotados, sino en encontrar paz dentro de sí misma. La venganza había sido necesaria, sí, pero ahora comprendía que aferrarse a ella sería como cargar una cadena más. No quería vivir prisionera de un pasado doloroso, y menos aún del odio que había sentido por Valeria. Por eso, al enterarse de la situación precaria de la mujer que una vez la humilló, no sintió satisfacción, sino compasión. Una tarde, al cerrar las puertas del atelier después de una larga jornada, Alma se quedó en silencio, mirando las luces de la ciudad desde su ventana. Reflexionó sobre todo lo que había vivido, sobre los errores que había cometido, sobre las batallas ganadas y las pérdidas irrecuperables. En el fondo de su alma, sabía que la historia con Valeria aún no estaba completamente cerrada. Faltaba un último acto, no de revancha, sino de redención. Al día siguiente, escribió una carta breve y sincera. «Espero que encuentres la paz que yo he encontrado», decía en esas pocas líneas, sin reproches ni ironías. No buscaba humillar a Valeria ni tenderle una mano condescendiente, sino ofrecerle la oportunidad de cerrar ese capítulo con dignidad. Mandó la carta sin esperar respuesta, sabiendo que el perdón no era algo que se pidiera, sino algo que se ofrecía como una puerta abierta. Cuando la carta llegó a las manos de Valeria,
La mujer la leyó una y otra vez, sin saber cómo reaccionar. Nadie le había hablado con tanta sinceridad en años. Por un momento, sintió una punzada de esperanza en el pecho, un deseo débil pero real de cambiar. Pero la soberbia aún la rondaba, susurrándole al oído que no necesitaba el perdón de nadie, que el orgullo era todo lo que le quedaba. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que si no cruzaba esa puerta, seguiría prisionera de su propio odio. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Valeria lloró. No eran lágrimas de rabia ni de frustración, sino de una tristeza profunda que la había consumido lentamente, sin que se diera cuenta. Lloró por todo lo que había perdido: su casa, su estatus, sus joyas, pero sobre todo, lloró por haber perdido a sus hijos, por haberse aferrado tanto al poder que terminó ahuyentándolos. Lloró por haber destruido lo que más amaba en su intento desesperado por mantener un lugar que nunca fue realmente suyo. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, la carta de Alma permanecía sobre la mesa como un faro en la oscuridad. Por primera vez, Valeria entendió que el perdón no era un regalo para Alma, sino una liberación para ella misma. Y aunque no sabía si alguna vez podría redimirse por completo, supo que había dado el primer paso: aceptar la verdad de su caída. En esa madrugada silenciosa, Valeria dejó que su orgullo se disolviera con las lágrimas. Sabía que el camino hacia la paz sería largo y solitario, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Y en esa pequeña casa, lejos del bullicio y del lujo, comenzó a descubrir quién era realmente, más allá de las joyas y las apariencias. El aire del taller estaba cargado con el aroma familiar de las flores frescas y el suave perfume de las telas recién bordadas. Cada rincón del espacio reflejaba la dedicación y el esmero que Alma había puesto en levantar su negocio desde las cenizas. Allí, rodeada de sedas, bordados y cintas que colgaban de las paredes como símbolos de sus logros, su vida parecía haber encontrado una nueva armonía. Sin embargo, bajo esa calma aparente, en los pliegues más profundos de su corazón, algo seguía sin resolverse. Había alcanzado la cima, había revelado la verdad sobre Valeria y dejado atrás la humillación. Y, sin embargo, cada vez que la noche caía y el bullicio de los días exitosos se apagaba, una inquietud comenzaba a crecer en su interior. Alma comprendía que la justicia que había logrado no era suficiente para sanarla por completo. El eco del pasado persistía. La venganza, aunque dulce en su momento, había dejado un vacío silencioso que ninguna victoria parecía capaz de llenar. Las noches eran largas y solitarias, pese al éxito que la rodeaba. Cada puntada en los vestidos que cosía parecía llevar un peso invisible, un recuerdo que se negaba a desaparecer. Pensaba en Fernando, en su mirada arrepentida el día de la boda y en su promesa silenciosa de esperarla. Sabía que había cambiado, que él también había dejado atrás los privilegios que alguna vez lo encadenaron, pero Alma no estaba segura de poder abrir las puertas de su corazón nuevamente. Perdonar significaba enfrentarse al miedo de volver a ser herida, significaba aceptar que la persona que más daño le había hecho podía formar parte de su futuro. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Fernando, corto pero directo, pidiendo verla por última vez. No había reproches en sus palabras, ni súplicas desesperadas. Solo el deseo sincero de hablar sin condiciones, de compartir con ella lo que sentía, aun si aquello significaba despedirse definitivamente. Alma sostuvo el teléfono entre las manos durante largos minutos, permitiendo que la indecisión la envolviera como una bruma. Al final, respiró profundamente y tomó su decisión:
debía enfrentarlo, no por él, sino por ella misma. El día del encuentro llegó acompañado de una brisa suave que agitaba las ramas de los árboles del parque. El mismo lugar donde habían compartido sus primeros paseos, cuando su amor era aún un refugio secreto, lejos de las miradas inquisitivas de la sociedad. Los pasos de Alma sobre el sendero de grava resonaban como una promesa, como si cada paso la acercara no solo a Fernando, sino también a la resolución que tanto necesitaba. Él ya la esperaba, con las manos en los bolsillos y la mirada serena, diferente a la que Alma recordaba. No había en él rastro del hombre inseguro y dividido entre el amor y el deber. Frente a ella se encontraba alguien que había aprendido a aceptar sus errores y que estaba dispuesto a enmendarlos sin exigir nada a cambio. Su sonrisa era cálida, pero cautelosa, como quien sabe que el perdón es un regalo que no se puede exigir, solo desear. El silencio entre ellos fue profundo, pero no incómodo. Él habló primero, con voz baja y sincera. Admitió que había cometido errores, que la cobardía lo había cegado y que comprendía por qué Alma había levantado muros para protegerse de él. Pero también confesó que nunca había dejado de amarla y que, aunque entendía que quizá ya no hubiera espacio para él en su vida, necesitaba decirle la verdad. No buscaba justificar lo que hizo, solo quería que ella supiera que cada decisión equivocada había nacido del miedo, no de la falta de amor. Alma lo escuchó en silencio, sintiendo cómo cada palabra resonaba en lo más profundo de su ser. No era una declaración grandilocuente, ni un intento desesperado por recuperar lo perdido. Era la confesión honesta de un hombre que había tocado fondo y que ahora solo quería ser mejor, con o sin ella a su lado. Los minutos pasaban lentamente y la distancia que los había separado durante tanto tiempo parecía desvanecerse con cada palabra. Alma bajó la mirada, tratando de ordenar el torbellino de emociones que se agitaban dentro de ella. Había esperado ese momento durante tanto tiempo, pero ahora que estaba frente a él, comprendía que el perdón no era una simple decisión. Era un salto al vacío, una apuesta por la esperanza. Cuando levantó la mirada, algo en su corazón se ablandó. Con un gesto suave, tomó la mano de Fernando entre las suyas. No había en ese contacto promesas ni garantías, solo una aceptación serena del momento presente. La sensación de sus dedos entrelazados era reconfortante, como si, por fin, ambos hubieran encontrado la paz que tanto buscaban. Él la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud, pero no dijo nada. No hacía falta. En ese gesto silencioso estaba contenido todo lo que no se podía expresar con palabras. Alma sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa ligera, libre de rencor. No necesitaban prometerse nada, solo caminar juntos hacia un futuro incierto, pero auténtico. La brisa agitó suavemente las ramas de los árboles mientras continuaban su paseo por el parque. El sol empezaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo con matices dorados y rosados. No había prisa en sus pasos, solo la serenidad de dos almas que habían decidido dejar atrás el peso del pasado y caminar hacia un futuro sin miedo. Al llegar al final del sendero, él la miró con ternura y susurró que siempre estaría allí para ella, sin importar lo que el destino les deparara. Alma lo miró a los ojos y por primera vez sintió que el perdón no era una debilidad, sino un acto de valentía. No necesitaban prometerse eternidad, solo construir cada día con honestidad y respeto. Se alejaron del parque juntos, sus siluetas dibujadas por la luz del crepúsculo. Mientras el viento acariciaba sus rostros, Alma comprendió que la verdadera justicia no estaba en la venganza, sino en liberarse del rencor y permitirse ser feliz. Y con cada paso,
dejaba atrás no solo el dolor del pasado, sino también las cadenas invisibles que la habían mantenido prisionera durante tanto tiempo. El cielo estaba teñido con los primeros destellos del amanecer, mientras la ciudad despertaba lentamente. Una brisa suave se filtraba por las cortinas del atelier, acariciando las telas delicadas que colgaban en silencio, como si compartieran la calma de ese momento único. Ella se levantó temprano, más temprano de lo habitual, sintiendo en su pecho una serenidad extraña, como si el peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente se hubiera desvanecido. Los últimos meses habían sido intensos, llenos de decisiones difíciles y despedidas necesarias, pero al fin había llegado el día en que todo quedaría atrás. Se miró al espejo, sin temor, sin dudas. Por primera vez en años, los ojos que la devolvían la mirada eran los de una mujer completa, una mujer que había sobrevivido al desprecio, a la soledad, al engaño. El reflejo que veía no era el de alguien que buscaba venganza, sino el de alguien que había encontrado la paz. Se permitió sonreír ligeramente, como quien ha llegado a la cima de una montaña, y al mirar hacia atrás, comprende que el camino difícil fue necesario para alcanzar esa vista majestuosa. La decisión de visitarla una última vez había nacido de un impulso que ni siquiera ella comprendía del todo, pero sabía que era necesario. Había perdonado en su corazón, sí, pero necesitaba hacerlo cara a cara. Quería ver a esa mujer que tanto la había humillado y liberarse, de una vez por todas, de cualquier rastro de resentimiento. No por ella, sino por sí misma. Era el cierre que su alma necesitaba para continuar en paz. El trayecto hasta la casa modesta donde ahora vivía la mujer fue silencioso, acompañado solo por el murmullo del viento que acariciaba las copas de los árboles. Al llegar, se detuvo un momento frente a la puerta desgastada. Respiró hondo y tocó, con suavidad, casi con compasión. La puerta se abrió lentamente, revelando una figura que ya no guardaba rastro alguno de la altivez y soberbia que alguna vez la habían herido tan profundamente. Era una sombra de lo que fue, una mujer quebrada por su propio orgullo y por la vida que, implacable, le había devuelto cada golpe que ella había dado. Los ojos de ambas se encontraron en un silencio que lo decía todo. Había culpa en la mirada de una, pero ya no había odio en la de la otra, solo un profundo cansancio y la necesidad de cerrar ese ciclo con dignidad. La voz que rompió el silencio fue baja, quebrada, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Admitió que lo había perdido todo, pero lo que más le dolía era haber perdido a sus hijos, a la familia que había despreciado por querer mantener una apariencia vacía. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, rodaron por sus mejillas mientras la confesión final se escapaba de sus labios. Nunca había sabido amar, y ese era su verdadero castigo. El dolor en esas palabras era palpable, como si cada sílaba rasgara el aire. Sin embargo, ella no estaba allí para devolver más dolor, sino para liberarse del suyo propio. No vine aquí a juzgarte, todo ha terminado. No quiero seguir cargando este peso, y tampoco quiero que tú lo sigas cargando. Haz con tu vida lo que creas necesario, pero por mi parte, ya no queda nada que perdonar. La otra mujer, sorprendida por la falta de rencor en su voz, bajó la cabeza, como quien finalmente acepta una derrota que ha estado evitando durante mucho tiempo. No hubo más palabras entre ellas, porque ya no eran necesarias. Era un momento de rendición, pero también de esperanza. Una oportunidad, quizás, para que ambas mujeres encontraran la redención a su manera. Al salir de la casa, sintió que algo se soltaba dentro de su pecho. La brisa le acarició el rostro,
llevándose consigo las últimas sombras del pasado. El camino hacia la libertad no había sido fácil, pero finalmente estaba completo. Se detuvo un momento en medio de la calle, cerrando los ojos y permitiéndose disfrutar de esa sensación de ligereza. No era la venganza lo que la había liberado, sino el perdón. Al llegar al atelier, lo encontró esperándola. Su figura, recortada contra la luz del atardecer que se colaba por las ventanas, irradiaba calma. Él había esperado pacientemente, sin exigir nada, sin intentar forzar un futuro. Solo estaba allí, listo para lo que ella decidiera. Se acercó despacio, hasta quedar frente a él. «No necesitamos promesas ni juramentos», murmuró con una sonrisa serena. «Solo necesitamos ser libres». Él la miró con ternura infinita, consciente de que el amor que habían compartido, aunque herido, aún respiraba. No ofreció grandes palabras ni promesas vacías, solo extendió la mano como un gesto silencioso de compromiso. Ella la tomó, sintiendo la calidez de ese contacto que no exigía nada, que simplemente era. Salieron juntos del atelier, caminando lado a lado por las calles de la ciudad que ahora les pertenecía, no porque la dominaran, sino porque finalmente habían aprendido a caminar libres en ella. El viento jugueteaba con su cabello, y el sol, en su despedida, los envolvía en un manto dorado. No había prisa, solo el deseo sincero de disfrutar cada paso, de construir un futuro paso a paso, sin cargas ni miedos. Mientras avanzaban, un sentimiento profundo de gratitud inundó su corazón. La vida no siempre había sido justa, pero le había enseñado una lección invaluable. La verdadera justicia no está en devolver golpe por golpe, sino en liberarse de las cadenas del rencor y permitirse ser feliz. No importaba lo que el mañana les deparara, lo que importaba era que estaban allí, juntos, listos para enfrentar lo que viniera, sin miedo y sin reservas. El sonido del bullicio de la ciudad se desvaneció a sus espaldas mientras continuaban su camino. La cámara se alejaba lentamente, capturando sus siluetas recortadas contra el cielo en tonos rosados y dorados del crepúsculo. No necesitaban más palabras, porque su historia ya estaba completa. ¿Alguna vez has tenido que dejar ir el pasado para encontrar la paz? Acompáñanos en este viaje dejando tu comentario, regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Tu historia también puede inspirar a otros.